Trabajo en una pequeña empresa tecnológica y me llevo bastante bien con mi jefe, Dave. Es uno de esos tipos despreocupados y simpáticos, así que cuando me invitó a ir de crucero con su familia, no me lo pensé dos veces. Iba a hacer un viaje de 5 días para desconectar de la rutina diaria. Llevó consigo a su mujer, Karen, y a su hijo adolescente, Alex. Alex tenía unos 16 años, era un buen chico, pero ya se sabe cómo son los adolescentes, callados y siempre pendientes del teléfono. Los primeros días del crucero fueron increíbles. La comida estupenda, el tiempo perfecto, y nos lo pasamos muy bien explorando las distintas escalas. Había mucho que hacer a bordo: piscinas, salas de juegos, espectáculos. Alex se limitaba a estar solo en la piscina y a conocer a otros chicos de su edad. Todo parecía perfecto. Pero una noche, las cosas se pusieron feas. Recuerdo que me fui a la cama hacia medianoche. Mi camarote estaba un par de puertas más abajo de la suite familiar de Dave. Estaba bastante cansado después de un largo día al sol, así que me dormí rápidamente. El suave balanceo del barco facilitó que me quedara dormido. Alrededor de la 1:30 de la madrugada me despertó un fuerte golpe en la puerta. Aturdido y confuso, salí dando tumbos de la cama, preguntándome qué estaba pasando. Cuando abrí la puerta, allí estaba Dave, con la cara pálida y los ojos desorbitados por el pánico. ¿Ha vuelto Alex a tu habitación? ¿Component placement?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué? ¿Por qué iba a estar aquí?, respondí, frotándome el sueño de los ojos. Dave me miró con una mezcla de miedo y confusión. No volvió a nuestra habitación después de cenar. Pensamos que tal vez se había quedado aquí o con alguno de los otros adolescentes. Inmediatamente, sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Algo iba mal. Ambos nos vestimos rápidamente y nos dirigimos al mostrador de atención al cliente del barco. Karen, la mujer de Dave, ya les había llamado, pero ahora teníamos que asegurarnos de que se estaba realizando una búsqueda exhaustiva. Por supuesto, se lo tomaron en serio. Un adolescente desaparecido en un crucero no es ninguna broma. En cuestión de minutos, anunciaron por megafonía una búsqueda, y un equipo de personal empezó a peinar las cubiertas. El barco era enorme, como una ciudad flotante, así que encontrar a alguien en él no era tarea fácil. Buscamos por todas partes: la cubierta de la piscina, los restaurantes, las salas de juego, los teatros, pero no había ni rastro de Alex. A medida que pasaban las horas, cundía el pánico. Podía verlo en las caras de Dave y Karen, y para ser honesto, yo estaba sintiéndolo también. Se suponía que iba a ser un viaje divertido y relajante. ¿Cómo se había convertido en una pesadilla tan rápido? A las 3 de la madrugada, la tripulación del barco sugirió que empezáramos a comprobar algunas de las zonas cerradas, las habitaciones vacías y las partes del barco que no se estaban utilizando. Era una posibilidad remota, pero en ese momento estábamos desesperados. Nos dividimos en grupos, cada uno de nosotros asignado a una parte diferente de la nave. A mí me tocó uno de los guardias de seguridad del barco, un tipo corpulento de rostro severo. Empezamos a revisar las habitaciones vacías, una por una. La mayoría estaban completamente a oscuras, las luces apagadas, las camas hechas. El único sonido era el zumbido de los motores del barco de fondo. Entonces, justo cuando estábamos a punto de darlo por terminado, abrimos una puerta y lo encontramos. Alex estaba sentado en el suelo, con las manos atadas a la espalda con una cuerda, la boca amordazada con un trapo sucio y los ojos abiertos de terror. Por un momento, no podía creer lo que estaba viendo. Parecía sacado de una película de terror. Nos apresuramos a desatarlo, y en cuanto le sacamos la mordaza de la boca, empezó a llorar. Temblaba y tenía la cara pálida. Me dijo que no dijera nada, balbuceó Alex, apenas capaz de sacar las palabras.
Dijo que si se lo contaba a alguien, mataría a mi familia. ¿A quién?, pregunté, con el corazón palpitante. ¿Quién te ha hecho esto? Alex miró alrededor nerviosamente, como si el hombre pudiera estar justo detrás de nosotros. Un hombre vestido de negro. Me agarró cuando volvía a la habitación, me arrastró hasta aquí y me ató. El miedo en sus ojos era inconfundible. No se trataba de una broma o un malentendido. Alguien le había cogido deliberadamente y le había amenazado, y ese alguien seguía en el barco. Inmediatamente llamamos a seguridad y cerraron la zona. Empezaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, tratando de encontrar alguna señal del hombre que Alex había descrito. Mientras tanto, Dave y Karen no cabían en sí de alivio y terror. No podían creer lo que acababa de ocurrirle a su hijo. Entonces, las cosas dieron otro giro inesperado. A la mañana siguiente, tras horas de revisar grabaciones y entrevistar al personal, los de seguridad identificaron a un sospechoso. Era alguien a quien todos conocíamos, un tipo de nuestra empresa. No me lo podía creer. Era un tipo tranquilo del departamento de contabilidad. Habíamos tomado unas copas con él la noche anterior y parecía completamente normal. Pero ahí estaba, grabado por la cámara, merodeando por las zonas vacías del barco, siguiendo a Alex. Cuando los de seguridad lo detuvieron, ni siquiera intentó negarlo. Se quedó allí sentado mirando al suelo, mientras lo esposaban y lo entregaban a las autoridades en el siguiente puerto. Resultó que tenía algún tipo de rencor contra Dave. Pensó que secuestrar a Alex asustaría a Dave y lo arruinaría. Pero no contaba con que la seguridad del barco y las cámaras lo descubrirían. Incluso ahora, meses después del crucero, sigo pensando en aquella noche, en cómo el barco parecía tan tranquilo y seguro, solo para convertirse en un lugar de miedo y peligro. Y ese tipo callado de contabilidad, alguien de quien nunca habría sospechado, planeando algo tan retorcido. No estoy seguro de poder volver a pisar un crucero. Puede que el océano sea inmenso, pero ningún lugar es seguro cuando no sabes qué clase de monstruos pueden esconderse a plena vista. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que vienes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para conocer las próximas historias de miedo. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Tenía 13 años cuando mi familia decidió hacer un viaje a la Antártida. Era todo un acontecimiento, porque íbamos a viajar en un crucero enorme, y yo nunca había estado en uno. Recuerdo que estaba emocionada. Mi mente bullía de pensamientos sobre los paisajes helados y la idea de explorar un barco tan grande. Había tantas cosas que ver que me moría de ganas. Mi familia y yo pasamos los días disfrutando de las actividades del barco. Pero al caer la noche, todo se volvió más tranquilo, más sosegado, casi inquietante en la quietud. Había algo en la inmensidad del barco por la noche que lo hacía sentir casi vivo. Una noche no podía dormir. Miré el reloj que había junto a mi cama, las 2 de la madrugada. El barco estaba en silencio, aparte de los crujidos y gemidos ocasionales al moverse por el agua. Mis padres y mi hermana pequeña dormían profundamente en nuestro camarote. La tranquilidad me resultaba pesada, como si me oprimiera. Decidí que sería el momento perfecto para explorar el barco por mi cuenta. No creía que me fuera a meter en ningún lío. Al fin y al cabo, ¿cuántas cosas pueden pasar en un crucero? Salí de la cama con cuidado de no hacer ruido y abrí la puerta del camarote sin hacer ruido. El pasillo exterior estaba débilmente iluminado y se extendía ante mí como un túnel. Me resultaba extraño caminar sola a esas horas, pero tenía demasiada curiosidad para volverme atrás. Recorrí el vestíbulo, atravesé el comedor vacío y me dirigí a una de las cubiertas superiores.
Fue entonces cuando lo vi. Un chico, de unos 17 o 18 años, estaba de pie cerca de la barandilla, mirando hacia el oscuro mar. Se llamaba Robert, aunque yo no lo sabía en ese momento. Se volvió al verme, y por un momento me sentí incómodo. Sus ojos eran penetrantes, y había algo en su expresión que me hizo detenerme. «Llegas tarde», me dijo, con voz grave pero amable. «¿Qué haces deambulando a estas horas?» Me encogí de hombros. No podía dormir. Quería explorar. Robert sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Justo a tiempo. Conozco esta nave por dentro y por fuera. Puedo enseñártela si quieres». No sabía qué decir. Una parte de mí estaba encantada con la idea de ver partes de la nave que aún no había explorado, pero otra parte de mí se sentía fuera de lugar. Pero Robert parecía seguro de sí mismo, como si supiera lo que hacía. Así que acepté. Caminamos juntos, recorriendo partes del barco que parecían completamente desiertas. A medida que avanzábamos, Robert empezó a hablar de sí mismo. Me dijo que llevaba semanas en el crucero, viajando de un sitio a otro. Dijo que conocía todos los secretos del barco, los lugares a los que nadie iba, los mejores sitios para esconderse si no querías que te encontraran. Al principio, me pareció genial. ¿Quién no querría conocer todos los lugares ocultos de un barco tan grande? Pero entonces, su historia empezó a volverse más oscura. Habló de colarse en los camarotes de los pasajeros cuando no estaban allí, robando cosas solo por la emoción de hacerlo. Incluso se rió cuando dijo que le había quitado la cartera a un hombre que dormía junto a la piscina. Recuerdo que me sentía incómodo mientras hablaba. Su sonrisa se ensanchó cuando me habló del subidón que le producía hacer cosas malas, como robar a la gente por diversión. Habló de lo fácil que era salirse con la suya en un crucero. Todo el mundo estaba de vacaciones. Nadie prestaba atención. «Yo podría enseñarte», dijo, bajando la voz a un susurro. «Podríamos ser un equipo. Nunca te atraparían». En ese momento supe que tenía que alejarme de él. El corazón me latía con fuerza y me sudaban las manos. Este no era el tipo de aventura que yo quería. Solo quería explorar el barco, no meterme en algo malo. Me excusé diciendo que estaba cansada y que necesitaba volver a mi camarote. Robert se limitó a asentir, sin dejar de sonreír, como si supiera algo que yo ignoraba. Me apresuré a volver a mi camarote con pasos rápidos y silenciosos sobre el suelo enmoquetado. Cuando cerré la puerta, sentí un gran alivio. No quería pensar en Robert, ni en las cosas que me había dicho. Volví a meterme en la cama. Me subí la manta hasta la barbilla e intenté apartar todo aquello de mi mente. Durante los días siguientes, evité salir sola por la noche. Me quedé cerca de mi familia y me aseguré de no volver a encontrarme con Robert. Fue bastante fácil. Había cientos de pasajeros en el barco y no lo vi durante el día. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Un hombre fue sorprendido robando a un rico hombre de negocios en el barco. Había robado un reloj de oro, algo muy valioso. Oí a algunos de los adultos hablar de ello, diciendo que el ladrón había sido detenido y que la seguridad del barco lo retenía hasta que llegáramos al siguiente puerto. Se me encogió el corazón cuando les oí mencionar el nombre del ladrón. Era Robert. Si me hubiera quedado con él aquella noche, si hubiera aceptado su oferta de formar equipo, quizá me habrían cogido a mí también. No podía creer lo cerca que había estado de involucrarme en algo terrible. Tuve suerte, mucha suerte, de no haberle hecho caso. El resto del viaje fue diferente. El entusiasmo que había sentido al principio desapareció y fue sustituido por una tranquila inquietud. Me quedé con mi familia y me aseguré de no volver a estar sola. El crucero era precioso y las vistas increíbles, pero no podía quitarme la sensación de haber escapado por los pelos de algo muy peligroso. No volví a ver a Robert después de que lo detuvieran,
y me alegré. Me llamo Alina y viajaba sola en un crucero para visitar a mi familia, que vive en una pequeña isla lejana. Iba a hacer un viaje tranquilo. Llevaba semanas esperando este viaje, imaginando la brisa fresca del océano y días tranquilos en el mar, pero ocurrió algo que nunca olvidaré, algo que todavía me hace sentir incómoda cada vez que pienso en ello. Era mi segunda noche en el crucero y ya me sentía un poco inquieta. El barco era mucho más grande de lo que esperaba, con pasillos largos y estrechos que parecían eternos. Mi camarote estaba en la cubierta inferior, alejado de las zonas más concurridas del barco. Al principio, me gustó la tranquilidad. Me daba espacio para pensar y relajarme. Pero con el paso de las horas, el silencio se hizo casi demasiado pesado. El suave balanceo del barco y el débil zumbido del motor eran los únicos sonidos. La noche empezó con normalidad. Cené, paseé por la cubierta bajo las estrellas y luego volví a mi camarote para dormir un poco. Aún no me sentía cansada, así que me quedé un rato leyendo antes de apagar la luz. No sé cuánto tiempo llevaba dormida cuando ocurrió, pero me desperté de repente. La habitación estaba a oscuras, pero el tenue resplandor de la luz del pasillo se filtraba por los bordes de la puerta. Todo estaba en silencio, y por un momento pensé que me había despertado sin motivo. Entonces oí un suave golpe en la puerta. Era tan débil que al principio ni siquiera estaba segura de haberlo oído. Me senté en la cama y escuché con atención. Volvieron a llamar, suave, pero claramente. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. ¿Quién llamaría a mi puerta que Miré el reloj que había en la mesita junto a mi cama. Eran las 3 de la madrugada. Dudé un momento, me levanté despacio de la cama y me dirigí a la puerta. Puse la mano sobre el pomo y miré por la mirilla, esperando ver a alguien fuera, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, silencioso salvo por el lejano crujido de la nave. Se me aceleró el corazón y abrí ligeramente la puerta para asegurarme. Miré a ambos lados del pasillo, pero no había nadie. Me quedé allí unos segundos inquieta. Pensé que tal vez se trataba de una broma. Tal vez alguien había llamado a la puerta equivocada por error. Cerré la puerta, eché el pestillo y volví a la cama, intentando quitarme de encima la extraña sensación de que algo no iba bien. Pero no fue fácil conciliar el sueño. Me quedé tumbada en la oscuridad, mirando al techo, escuchando los suaves crujidos y gemidos del barco. Mi mente no dejaba de pensar en el golpe. No podía dejar de pensar en ello. Y entonces ocurrió algo más. Estaba tumbada de lado, de cara a la pared, cuando sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña que no podía explicar. Mi cuerpo se congeló y lentamente giré la cabeza para mirar alrededor de la habitación. Fue entonces cuando lo vi. Allí, de pie en un rincón de mi habitación, había un hombre, o al menos parecía un hombre. Era alto y sombrío. Sus rasgos eran difíciles de distinguir en la penumbra, pero podía ver sus ojos. Eran oscuros y huecos, y me miraban directamente. No se movió, no dijo una palabra. Se quedó allí, mirándome. El corazón me latía con fuerza en el pecho y apenas podía respirar. Quería gritar, pero el sonido se me atascaba en la garganta. No podía apartar los ojos de él, congelada por el terror. Era como si mi cuerpo se negara a moverse. Finalmente, reuní el valor suficiente para saltar de la cama. No me importaba nada más. Tenía que salir de aquella habitación. Salí corriendo hacia la puerta, tanteando la cerradura antes de abrirla, y salir corriendo al pasillo. No paré de correr hasta llegar al vestíbulo, donde algunos miembros de la tripulación seguían despiertos. Estaba temblando, jadeando, y cuando les conté lo que había pasado, enviaron inmediatamente a los de seguridad a comprobar mi habitación. Les seguí,
quedándome unos pasos atrás con el corazón aún acelerado. Cuando abrieron la puerta, la habitación estaba vacía. No había nadie. El hombre, la figura sombría que había visto, había desaparecido. El equipo de seguridad intentó asegurarme que probablemente solo había sido un sueño, o que tal vez me lo había imaginado, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que aquel hombre era real, o al menos lo había sido. Ese mismo día uno de los trabajadores del barco se me acercó. Al principio parecía indeciso, como si no estuviera seguro de si debía contarme lo que sabía, pero al final, habló. Me dijo que la habitación en la que me alojaba tenía una historia. Años atrás, un hombre llamado Hendrik había muerto en esa misma habitación. Los detalles de su muerte no estaban claros, pero desde entonces, los huéspedes que se habían alojado en la habitación habían informado de cosas extrañas. Algunos oyeron golpes, otros vieron sombras y unos pocos, como yo, habían visto al propio hombre. Mientras hablaba, un escalofrío me recorrió la espalda. Era la misma habitación, el mismo rincón donde había visto aquella figura de pie. No me lo podía creer. No podía quedarme más tiempo en aquella habitación, así que pedí que me cambiaran de camarote para el resto del viaje. No podía quitarme la sensación de que algo seguía observándome. Cuando por fin llegué a la isla de mi familia, sentí una oleada de alivio. Pero incluso ahora, cada vez que pienso en aquella noche, el recuerdo de aquellos ojos huecos que me miraban en la oscuridad sigue produciéndome escalofríos.